Fuente Inagotable presenta Generación de Relevo. Buenas noches, radio oyentes, sean muy bendecidos. Declaramos en esta noche una noche bendecida para cada uno de los que siempre están en sintonía con Radio Cielo 104.7. Este es su programa Generación de Relevo y hoy de verdad, una vez más le digo, es un honor, es una bendición estar aquí con ustedes. Le habla Clara Lidia. Nos encontramos aquí contentos de una vez más, de otro miércoles, estar fielmente con ustedes. Así es, así que bendecimos a todo el pueblo de verdad de San Pedro de Macorís que está en este momento sintonizando Cielo, la emisora que te escucha, 104.7, y estamos bendiciendo, ¿verdad?, con un tema tan precioso que seguimos en pie. Y qué bueno, ¿verdad?, porque Cristo es lo que quiere que nosotros oremos. Así que bendecimos a todo el pueblo de San Pedro de Macorís y le deseamos que la paz de Dios esté con ustedes. No se mueva, porque estaremos aquí, ¿verdad?, una vez más con ustedes con el tema de esta noche. Mateo Pérez le está hablando. Elevan un clamor, ¿verdad?, ante la presencia del Señor. Y para entrar completamente al tema, que resaltando que le vamos a dar continuación a lo que es la oración, resaltando y queremos aclarar que hoy vamos a hacer énfasis en lo que es ¿qué efecto hace la oración del creyente en estos últimos tiempos? Para dar un pequeño resumen, sabemos que la oración es el hecho de hablar con Dios. La semana pasada estábamos hablando de que hay distintas clases de oraciones. Hay oraciones en donde usted se va a alabar al Señor, a darle gracias. Hay oraciones de intercesión, hay oraciones de intercesión. Y muchas veces y oración de guerra. Exactamente, hay oraciones donde nosotros guerreamos, peleamos, ¿verdad? Desatamos, atamos o construimos. En verdad, la palabra del creyente puede mucho. Lo que nos sale de nuestra boca es algo muy poderoso y es una arma muy fuerte que nosotros tenemos a través de la oración. Es así es, hermanos. La oración yo creo que es el eje principal donde debe girar nuestra vida, ¿verdad?, espiritual. Yo creo que el creyente debe tener como prioridad en su ministerio, en su vida espiritual, orar sin cesar, como dice, ¿verdad?, la Biblia. Mantenernos siempre buscando su rostro, porque hay que estar claro, cuando uno ora está más cerca del corazón de Dios, está más cerca de su rostro, y podemos entonces, allí Dios comienza a revelarnos cosas, comienza a trabajar con nosotros, y es bonito cuando tenemos una relación con Dios a tal nivel que podamos ir al Padre, entrar a su lugar santo y poder recibir de aquella manifestación tan preciosa que Dios nos da por medio de la oración. Es una bendición poder orar. Y en esta noche nosotros tenemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué influencia hace la oración en estos tiempos? ¿Está nuestra oración haciendo influencia? Tú sabes que, Clara, entrando al tema, estuve escuchando una pastora de Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahora, ella decía y le llamaba a los países, ¿verdad?, que todavía no se habían aprobado el matrimonio gay. Ella decía claramente, no cometan el error que nosotros hicimos, oren. Tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, hermano. Dios bendiga. Amén. ¿Con quién hablamos y de dónde? Que ustedes me hagan el favor
que oren por mi familia, que oren por mis finanzas, porque tengo muchos problemas, no sé dónde agarrar, y le pido a mi Señor que me ayude, le oro, y no sé, pero me siento triste, me siento sola, y necesito ayuda. Debo mucho dinero y me están pasando. Amén. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Cuál es su nombre? No me alcanza para nada. Y me siento triste y por favor, si te pudieran ponerme la canción de Ay Santo, ¿no? De Rocío Latice en el espejo, por favor. Rocío Cruz. Sí, estaremos orando por usted, hermana, ¿verdad? Estaremos orando para que Dios continúe haciendo la obra. Un tema hoy que tenemos, la oración. Así que, ¿verdad? Estábamos hablando de que la pastora Clara decía, ay, Dios mío, otros países que no se han aprobado, oren, no se queden como nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Y esto es algo, una verdad absoluta, que nosotros debemos pararnos y orar, y orar, y orar, y orar hasta que suceda. El apóstol Orlando Mentivier nos enseñaba esto hace unos días. Hay que orar hasta que suceda, hasta que Dios diga, ok, vamos a manifestar lo que quieres. Así es, y que nosotros tenemos esta arma que es la oración para hablar con Dios, para establecer lo que nosotros sentimos. Dios sabe, conoce cuáles son nuestros problemas, pero a Él le gusta que nosotros entremos a su presencia, le digamos, Señor, te presentamos nuestra situación, te presentamos nuestra nación. Y aunque muchas veces puede que personas digan, no, pero no está haciendo ningún efecto porque mira lo que está pasando en el mundo. Pues fíjate que yo creo que sí está haciendo efecto. Porque está sirviendo, yo sé que tu oración, hermano, nuestra oración, está sirviendo para que nosotros nos mantengamos firmes. También está sirviendo para que muchos en el cuerpo de Cristo se mantengan firmes. Y muchos que aún deben aceptar al Señor, aún están destinados a recibir la palabra de Dios, lo van a hacer a través de la oración que nosotros estamos haciendo. Yo digo que sí, que si hoy estamos de pie, es porque la oración nos ha mantenido de pie. Así que la hermana que llamó, nosotros estamos orando todos los lunes en la iglesia Fuente Inagotable en el barrio Bacín, calle Derecho. Usted puede ir por allá, nos va a encontrar a nosotros allí orando, intercediendo, vaya, comparta con nosotros, oremos juntos, para que Dios haga un milagro. Yo sé que Dios hará un milagro. Pues bien, hermana Clara, o sea, si nosotros aún estamos de pie, si aún estamos nosotros, ¿verdad?, aquí, es porque nuestra oración está haciendo un efecto en el cielo poderoso. Amén. Si hoy las cosas no van peor, es porque la oración está haciendo un efecto poderoso delante de Dios. Yo creo esto. Porque usted se imagina un pueblo que no ore. Wow, sería difícil, ¿verdad? Es como un barco sin timón. Es como, es verdad, es como que es como un avión que no esté piloteado y que no tenga el piloto automático puesto. O sea, va totalmente a la deriva, va totalmente a ser destruido. No, la oración es que nos mantiene, la oración es que nos mantiene de pie, que nos mantiene firmes, que nos mantiene anhelando su presencia, es la oración. Así es, y a mí me gusta un verso de la Biblia muy hermoso, que dice en Isaías 26:4, dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y yo en mi espíritu siento como que hay personas como que necesitan esa inyección de ánimo, porque están viendo todo lo que está ocurriendo en las noticias. Estaba una hermana diciendo anoche incluso que ya no quiere estar escuchando noticias por todo lo que está pasando, pero debemos entender que en la roca que confiamos es el Señor, que no será conmovido nunca. Amén. Que tal vez muchas naciones piensen que el Señor se olvidó del mundo y que lo tiró y el Señor ya se olvidó de todas las personas y por eso hay tanto sufrimiento. Se olvidó del mundo y que lo tiró y el Señor ya se olvidó de todas las personas y por eso hay tanto sufrimiento, hambruna, por eso hay tantas guerras, pero no. Hay una palabra que se especificó en Apocalipsis de que todo esto iba a ocurrir, pero que iba a haber una iglesia que no se iba a conmover y que lo iba a esperar a Él, creyendo en la palabra. Como para estos días, estos últimos días que son críticos, que son unos días peligrosos, nos dice, miren, oren, velen, porque Satanás no está jugando. En esto no hay acuerdo de paz, en esto no hay acuerdo de paz. En esto es o vencí yo o venció él. Así es. Entonces, por medio de la oración es que nosotros vamos a vencer. Así que, hermano, en esto no hay acuerdo de paz. En esto es orar hasta que suceda.
Amén. Hay 3 beneficios principales de la oración. Desarrollas una relación más profunda con tu Creador. Eso lo estábamos desarrollando la semana pasada. Y algo muy poderoso, la oración aumenta nuestra fe. Amén. Si nosotros no oramos y nos encontramos en una situación difícil, ¿cómo vamos a recibir el refrigerio si no hablamos con el que nos puede dar el refrigerio? Que muchas veces nosotros solamente buscamos y oramos cuando estamos bien, cuando estamos contentos, cuando estamos en buena situación económica. Pero ahí, cuando llegan esas situaciones dolorosas, donde hay enfermedad, donde no hay dinero para comer, donde no hay ropa que ponerse, ahí en donde nosotros debemos de clamar. La Biblia nos dice en Jeremías 33, clama a mí que yo te responderé. Amén. Dice, clama a mí. No dice que Él te va a responder sin tú hablarle. Él está esperando que tú le clames, iglesia, hermano, hermana. Y si tú que no eres cristiano nos estás escuchando y estás pasando por una situación difícil, Dios está ahí con los oídos prestos, esperando que tú clames, porque Él tiene respuesta para ti. Él tiene respuesta para cada uno de nosotros. Eso es así, hermana. Mira, también me sorprende algo en la Biblia, que todos los grandes hombres de la Biblia, en un momento determinado, dice la Biblia que se pusieron de rodillas y oraron, intercedieron. El mismo Jesús, ¿verdad? Estaba 40 días de ayuno y oración, buscando el rostro, buscando presencia. Así que es importante para un ministerio, pues es importante, ¿verdad? Para la iglesia, la oración es importante. Tú sabes que hay que dar un testimonio precioso. Donde trabajo, habían unos jóvenes que estaban pasando necesidad. Y nuestro gerente, que es pastor, llamó a su iglesia y dijo, hermanos, tenemos oración 911. No te voy a decir el nombre, pero es por unos jóvenes. Oren. Y cuando pasaron como 15 minutos, el joven daba testimonio de que Dios había hecho la obra, de que las cosas iban cambiando, de que su pensamiento iba cambiando. Qué bueno cuando contamos con una iglesia que dobla sus rodillas, ¿verdad? Que sea columna para un ministerio, que la podamos llamar a cualquier hora y decirle, vamos a interceder, vamos a orar, vamos a guerrear, vamos a orar por lo que está sucediendo. Así que si alguno de los hermanos está ahí, ¿verdad?, está escuchando y tiene una opinión sobre la oración, puede llamarnos, puede comunicarse con nosotros aquí a los estudios y dar su opinión, porque entendemos, ¿verdad?, que la oración es tan importante en la vida del creyente que no debemos dejar de pasarla, como que no es nada. Así es. Es algo totalmente prioridad, la oración. Amén, hermanos, llámenos al 809-246-5203 y ayúdenos, díganos su opinión. Si tiene alguna oración, alguna petición de oración, también la estamos recibiendo, porque creemos que un pueblo unido en oración puede mucho. Me gusta también en Tesalonicenses, donde dice, Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. Los hijos del día hacemos las cosas de la luz. Amén. O sea que la oración nos viene siendo también como esa lámpara que nos alumbra, porque nosotros mientras oramos vamos recordando la palabra del Señor. La Biblia dice que lámpara es a mis pies la palabra del Señor. Así en momentos de oscuridad eso nos sirve de ayuda, porque estamos clamando a un Dios, como estaba diciendo anteriormente, un Dios que nos va a responder. Dios no se ha tapado los oídos, no se le ha cortado la mano, como dicen por ahí. La oración te ayuda en todo tiempo, en todo momento. Y miren, en los momentos que está viviendo nuestra nación, que nos encontramos en diferentes situaciones, que todos sabemos cuáles son, ahí es donde debemos orar. Porque al final hay muchos choques de decisiones, pero al final la voluntad de Dios es la que tiene que ser establecida en nuestras vidas, hermano. No hay mejor lugar que estar en la voluntad del Señor, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero ¿dónde se revela esa voluntad? Se revela a través de la oración. Cuando nosotros tenemos una comunicación con el Padre, sabemos y entendemos lo que quiere el Padre para cada uno de nosotros. Eso es así. Mire, una de las cosas que tenemos que tener pendiente es que la fe va muy de la mano de la voluntad de Dios. Que el orar va muy de la mano de la voluntad de Dios.
que no nos turbemos si en un momento estamos orando por algo para que suceda un milagro, para que suceda, o sea un milagro financiero, sea un milagro de salud, ¿verdad? Para que suceda algo a nuestro favor y que de repente no pasa, no crea que no haya tenido fe. Puede ser que no sea la voluntad de Dios, ¿verdad? De que tú hayas conseguido ese milagro, hayas conseguido esa manifestación. Porque podemos tener fe que mueva la montaña, podemos tener fe para levantar el mar muerto. Pero si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer. Pero qué bueno es que hagamos el intento, aunque sea de orar. Sí. Qué bueno es que digamos, bueno, no se dio, no fue la voluntad de Dios, pero yo oré. Amén. Pero yo clamé, pero yo busqué su rostro. Es un beneficio de la oración, buscar su rostro. Cuando nosotros oramos, Dios se manifiesta a nosotros de manera poderosa. Y un buen ejemplo, que tenemos varios ejemplos en la Biblia, pero un ejemplo que me gusta mucho es el de David. Tenemos los salmos y vemos cómo David en momentos de dificultad clamaba al Señor. Y lo que me gusta es que podemos estudiar su vida, podemos estudiar todo lo que él escribió, los poemas que él escribió, y podemos ver que él era íntimo con Dios. Amén. Y él era tan íntimo con Dios que él le contaba todo lo que sentía en cualquier circunstancia. Si se sentía contento, le escribía un salmo. Pero si se sentía destruido, sin defensa, le escribía un salmo. Y me gusta en Samuel 22, primera de Samuel 22, donde él le está exclamando al Señor que Saúl lo estaba persiguiendo y él le decía: no tengo quien me defienda, todos mis enemigos se han levantado contra mí. Y en una parte exclama cómo el Señor se levantó con furor, con tal fuerza se levantó el Señor para defender a David, que dice que hasta las aguas del mar fueron removidas de su lugar. El Señor defiende a sus hijos cuando nosotros sabemos entregarnos a su voluntad y a su presencia, entendiendo que por medio de la oración nosotros declaramos que Él es quien tiene el poder en nuestras vidas, que Él es el defensor, que Él es nuestro ayudador. Esto es algo precioso, hermano, cuando nosotros procuramos tener una vida así, que en todo tiempo tengamos que acercarnos al Padre, que en cualquier movimiento de nuestra vida primero sea la oración. Por sobre todo, vamos a ver los cambios, vamos a ver el cambio en nuestra vida. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches, yo te bendiga, Marita y Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla? Realmente es interesante hablar de este tema en estos tiempos tan difíciles en lo que está viviendo la iglesia hoy en día. En el capítulo 6, verso 10 de Daniel, hay un ejemplo sumamente importante de lo que es la importancia de la oración, valga la redundancia, donde Daniel, estando ya destinado a morir, realmente recurrió a la oración, a ese mecanismo, a esa fuente que nuestro Señor nos dejó para nosotros enfrentar los momentos, las situaciones difíciles, ¿verdad? Que el Señor sabía que íbamos a pasar. Fíjate que el edicto que había sido ya firmado para eliminar, llámese así, a Daniel, yo podía decir que simplemente con Daniel orar a Dios fue revocada, o más bien Daniel pudo vencer esa situación tan difícil. De manera que Daniel, capítulo 6, verso 10, es un gran ejemplo de los beneficios y las grandes barreras que derriba la oración. Así que muchas gracias, Dios te bendiga. Amén, hermano. Y es muy importante tratar esos temas a nivel radial. Así es, buen aporte, ¿verdad? Nuestro hermano César. Eso es así, uno de los beneficios. Tú sabes que la Biblia dice: velad, orad sin cesar. Él lo está diciendo es: manténganse alerta, bajo cualquier circunstancia, manténganse orando. No importa que se levante, oren. Cuando dice velad, está diciendo manténganse con los 4 ojos puestos, no con 4. Manténganse alerta totalmente, mirando para todos los lados, oren. Uno de los beneficios que da la oración, Clara, es que Habacuc dice que cuando nosotros queremos sabiduría, que se la pidemos a Dios. O sea que la oración también,
podemos orar por sabiduría, podemos orar por inteligencia. O sea que la oración abarca todos los ámbitos del ser humano. No simplemente, ay, vamos a orar porque mi mamá está enfermo. No, falta de sabiduría, ora. Así es. Tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. Sí, bendiciones. Le habla Lisette. Es para dar un pequeño aporte sobre ese tema tan importante, sobre la oración. Amén. Y es que a veces le pedimos algo al Señor y pensamos que Él no nos responde. Pues en realidad Él sí nos respondió. Lo que pasa es que nos respondió de la forma que Él pensó que era lo conveniente para nosotros. Amén. Nosotros le pedimos al Señor algo que nosotros pensamos que es lo que nos conviene, pero al final Dios siempre le da lo que le conviene a sus hijos. Gracias. Amén, amén, eso es así. Amén. La oración es la fuerza, es el poder y el secreto que mueve el cielo, mueve a Dios. Hay un verso que dice, un escrito que dice que ni el dinero, ni el genio, ni la cultura, ni las grandes obras pueden hacer algo para mover a Dios, sino la oración con fe. Eso es así. Y dice Mateo 11:24, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración y crean que ya lo han conseguido, y lo recibirán. Tú sabes que, no sé si fue real esto, pero escuché una vez a alguien decir que había una reina en Inglaterra que decía que le tenía más miedo a un grupo de personas hincado orando que al ejército más grande de cualquier reino. Y decía, yo le tengo más miedo a un grupo de personas orando que a cualquier ejército. Wow. Y eso es algo poderoso cuando nosotros podemos decir, oigan, esa gente están orando, Así es. Vamos a ver que esa gente cuando oran suceden las cosas. Mire, hermanos, la oración es tan fuerte que he visto personas estar en depresión y por medio de la oración salen de la depresión. Así es. Salen de aquella opresión que lo mantiene totalmente casi al borde de la muerte. Y de un momento a otro inclinan su rostro, inclinan y comienzan a orar. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar con ellos de manera tan linda. Y que al final vemos a la persona dar testimonio de que, wow, Dios lo libró de la muerte. Porque la oración entra, talla, te remueve, te causa llorar, te causa alabar a Dios. La oración es un método tan lindo para nosotros comunicarnos con Dios. Es algo poderoso. Así es que muchas veces nosotros pensamos, como decía nuestra hermana que llamó, que Dios no nos está escuchando. Decimos, pero Dios mío, ¿y dónde tú te metiste? Que tú no escuchas lo que yo te estoy pidiendo, no escuchas mi petición y no veo ningún cambio en mi circunstancia. Nuestro Dios soberano siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es. Y si la hermana que llamó al principio todavía está escuchando, hay respuesta para ti, hermana. Hay respuesta para ti, hermano, que estás clamando. Solamente debemos tener fe, ser persistentes y someternos a la voluntad de Dios, que siempre será perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dios le bendiga. ¿Quién nos habla? Señor Núñez. Me gustaría aportar algo sobre la oración. Tú sabes que nosotros, el creyente, muchas veces, cuando oramos y pedimos, queremos que Dios nos resuelva ahí mismo, al instante. No, Dios tiene su tiempo y su momento para resolvernos lo que le pidamos en oración. Tenemos que ser pacientes y confiar. Por eso me gusta en Santiago este versículo que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muy buenas noches. Buenas noches. Amén. Eso es así. La semana pasada estábamos hablando, ¿verdad?, de esa oración. Le ponían un nombre, le decían a la oración microondas. Gente que oran, ¿verdad?, y quieren que se resuelva en 2 minutos. La oración, ¿verdad?, toma su tiempo. La oración, cuando Dios escucha la oración, puede ser que en un momento determinado te la responda rápida, pero también puede ser que tome su tiempo. Toma un tiempo para sanarte, toma un tiempo para restaurarte, luego para entregarte lo que le pidas. O sea que si no te desanimes si estás orando y ves que nada sucede. Es que Dios está planeando un final precioso, está planeando algo poderoso para ti. Sí, amén. Y tenemos el mejor ejemplo, que era Jesús. Jesús
nos cuentan los 4 evangelios cómo Jesús se metía en ese monte íntimamente a orarle al Padre. Y si Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre, reconoció el poder de la oración y de la intercesión, porque intercedió por cada uno de nosotros también. Él intercedió por la unión del pueblo de Dios en estos tiempos, para que podamos ser uno como Él es uno con el Padre. El poder de la intercesión es tan fuerte. Nosotros podemos interceder por nuestros hermanos en nuestra casa, pero también, como decía nuestro hermano Mateo, podemos interceder por algún hermano de la iglesia. Y uno de los ancianos de la iglesia se me acercó esta tarde y me decía el testimonio tan fuerte de su hijo, que su hijo estaba en la frontera haitiana y los llamó de repente diciéndole que tenía un dolor muy fuerte en el vientre bajo y que no podía orinar. Entonces ellos se pusieron a orar desde aquí de San Pedro y el hijo los llamó dando el testimonio de que de repente se puso a orinar. Y me excusan por las palabras que voy a describir, ¿verdad? Se puso a orinar y botó sangre en 2 ocasiones, completamente sangre. Y después en otro momento botó algo que era parecido a lo que es el excremento, pero más líquido. Y sintió un ardor muy fuerte en su cuerpo y de repente lo único que le dio por hacer fue beberse 4 botellas de agua. Y él da el testimonio de que el Señor en ese momento lo operó, le sacó todo lo que tenía. Y eso es así, hermanos. Si a él le pasó, si ellos creyeron en la oración de fe de sanidad, así nosotros podemos orar y creer que en nuestra casa, que en nuestras vidas va a pasar la sanidad. Tenemos que creer, no solamente recostarnos de que alguien ore por nosotros. No, levántese a orar usted también, que su oración tiene el efecto en el reino de los cielos. También nos dice que nosotros podemos atar y desatar. Podemos atar en el cielo y atamos aquí en la tierra. También podemos construir y destruir con la palabra que sale de nuestra boca. Así que en esta noche, si tú nos estás escuchando, vamos a afincar nuestra oración, ¿verdad? Vamos a afirmarnos más en la palabra y en las promesas que el Señor tiene para nosotros y en los misterios que Él quiere mostrarnos a través de la oración. Eso es así. Así que bendecimos a todo San Pedro de Macorís, ¿verdad?, que está sintonizando en este momento. Bendecimos a nuestros líderes que están en sintonía, a la Iglesia Fuente Inagotable, a toda la congregación, a todas las congregaciones que se mantienen fielmente miércoles tras miércoles pendiente a nosotros. Así que es más que un honor, ¿verdad?, poder hablar de este tema, poder hablar y expresar y enseñar qué tan importante es la oración. Nos despedimos una vez más, pero le recordamos que cada miércoles a las 7:30 estará Generación de Relevo trayendo temas de tanta importancia para nuestra vida y para nuestra salud espiritual. Así que pasen buenas noches y bendiciones a todos ustedes. Siga en sintonía con Cielo FM.